Bien, vamos a continuar con el tema de la ubicación de las cámaras de seguridad. Primero que todo, voy a usar un simulador, un programita aquí muy importante que simula los espacios. Primero que todo, no quiero que me vayan a preguntar por el uso de este software, porque la verdad no lo usamos, pensamos que es innecesario, ya que en la práctica, cuando ya nos dedicamos a la instalación de cámaras de seguridad, venir a usar estos sistemas pues nos va a quitar tiempo, nos va a generar más trabajo. Lo que queremos usar ahora es para dar a conocer, para explicar los aspectos más importantes en el momento de instalar una cámara de seguridad. Entonces vamos a tocar varios puntos, varios temas. La idea es que ustedes tengan ciertos tipos o el conocimiento más importante a la hora de instalar una cámara de seguridad. Bien, es decir, poder identificar el punto óptimo donde debe ir la cámara de seguridad. Es importante entonces que se tenga identificado esa área de importancia, el área de importancia, identificar el área de importancia. Eso lo van a hacer ustedes con el cliente o con la persona que está interesada en la instalación de las cámaras de seguridad, junto con usted mismo, poder identificar qué es lo más importante al momento de grabar. Por ejemplo, en un establecimiento comercial, lo más importante o uno de los puntos más importantes es el lugar donde se hacen los pagos, donde se hacen las transferencias, donde los clientes llegan a hacer el pago de lo que compran. Cualquier cosa que compren, sea un bien, un material, un producto o un servicio, bien sea un banco, un almacén, cualquier tipo de negocio. Este es muy neural, este punto es muy neural. Entonces, dependiendo de la necesidad que ustedes, que el cliente tenga, se debe identificar bien este punto, que no se tape, donde se está haciendo la transferencia no se pague, que no hayan interferencias, que funcione bien, que nada impida que se grabe este punto. Igual todos los puntos del lugar del establecimiento o donde se instalan las cámaras son importantes, todo es importante, pero hay puntos donde son mucho más delicados y pensamos que donde se hacen pagos es muy importante, sin restar la importancia, por ejemplo, a la parte exterior de la propiedad, sin restarle importancia a los lugares de acceso, de paso, pasillos, a los lugares donde se guardan cosas importantes, donde transitan las personas, en fin. Primero que todo, entonces quiero explicar que tengan en cuenta que las cámaras de seguridad tienen un área que cubren. Si ellos cubren cierta área de acuerdo a la característica de la cámara, ya hemos hablado un poco de esto, hasta cierta distancia, dependiendo de la cámara, tienen lo que es una amplitud, un área de amplitud y un área de distancia, ¿sí? Por ejemplo, un local grande, usted podría ubicar una cámara alta y cubriría toda el área, pero entonces los productos, los lugares más lejanos o los puntos más lejanos van a perder, digamos, claridad, y si hay objetos en el intermedio van a tapar, van a impedir la visibilidad. Entonces, donde viene el punto donde dice que hay que dividir el área para evitar los espacios muertos, es ahí entonces donde debemos dividir cierta área y decir, bueno, cierta cámara cubre hasta este lugar, esta otra cubre hasta este otro lugar. Entonces voy a delimitar el área para saber cuántas cámaras, y eso se hace dialogando con el cliente, con la persona interesada, cuáles son los puntos más importantes, cuáles son las áreas, y son dependiendo pues también de la capacidad del cliente, tener en cuenta las cámaras que se van a instalar y cómo sería la mejor ubicación. Por ejemplo, este es un punto de registro, hay un paso, aquí hay varias áreas en esta simulación. Tenemos entonces aquí la cámara del punto de pago. Decimos punto de pago porque es donde se recepcionan los pagos. Esta cámara se ubica de este ángulo, desde esta dirección, para evitar todo lo que pasa encima del punto de pago.
A veces las personas dicen, no, póngamela en tal lugar. Ahí es donde usted debe explicarle a la persona que hay elementos que pueden tapar o obstaculizar la visibilidad. A veces la persona nos dice, póngamela acá detrás, que me agarre acá atrás en este rincón. Entonces ahí es donde toca argumentarle y decirle, bueno, si la ponemos acá en la parte de atrás, es muy posible que el cajero tape el lugar donde se guarda el dinero, no se va a visibilizar, se va a tapar en el momento en que paguen o que nos entreguen el dinero. Por eso es importante tener en cuenta el aspecto de las cosas que pueden tapar la cámara, para evitar a lo máximo que se tape la cámara, que se obstaculice la visibilidad de la misma, que no se nos vaya a tapar, que nos quede ahí bien, que sea muy poco probable que no puedan interrumpir su visibilidad. Entonces yo aquí estoy haciendo el movimiento y miren, aquí entonces ya observamos que es un punto muy apropiado. Entonces si el área ya es grande, yo debo analizar, por ejemplo, esto es un salón grande, yo veo aquí varias paredes, varios accesos, que debo entonces registrar, que es lo más importante. Por ejemplo, de aquí hay una entrada, entonces debe haber una cámara que grabe la entrada, no tan alta, para que se alcance a diferenciar el rostro, a reconocer el rostro de las personas. Entonces ya, bueno, entonces ahí ya podemos decir, bueno, necesitamos una cámara aquí, en esta posición, apuntando hacia la entrada, para que me registre mejor las personas que acceden al recinto. A ver, ubiquémosla aquí, vamos a ubicarla en esta esquina, un poco más atrás. Por ejemplo, queremos que nos registre bien los rostros de las personas cuando ingresan al establecimiento. Entonces mira, aquí ya la estoy ubicando, estoy dando ángulo de manera que se me vea el acceso. Bien, entonces siempre ubicando de acuerdo a lo que se quiere, al área que se quiere cubrir. Recuerden que las cámaras, como ya lo dije antes, aquí tengo una altura, entonces debajo de la cámara no va a grabar. Entonces hay que tener en cuenta desde qué área hacia adelante va a grabar. Ustedes ya cuando conecten la cámara y van probando, van moviendo, se van dando cuenta desde qué parte empieza a grabar, desde qué distancia. Entonces ustedes deben analizar eso, practicar. Usted dice, bueno, yo la pongo en esta esquina, vamos a ver esta otra un poco más esquinadita, esta yo la pongo aquí, y entonces, bueno, entonces aquí ponemos una que cubra en esta esquina y hasta la puerta. Entonces pongamos el ejemplo de que ponemos una aquí, graba hacia la puerta y graba hacia acá, pero debajo donde está la cámara, aquí donde dice el círculo, ahí es donde no va a quedar visibilizado si solo ponemos una cámara. Por eso es el tema de dividir el espacio, para que una cámara complemente con la otra y de esta manera toda el área tenga registro, y por ejemplo esta zona no nos quede muerta, esta zona no nos quede, digamos, sin cubrir, sin cubrir, sin registrar en video o en cámaras de seguridad. Por eso es importante dividir el espacio. Entonces, por ejemplo, en este salón vamos a poner una aquí en la caja, una que cubra hacia la caja, y vamos a poner una que cubra hacia allá, hacia el centro de la sala, y podemos cubrir otra que cubra hacia el pasillo. Entonces esa es la idea, que cubran, que con una y otra cámara se cubra todo y no queden espacios muertos. También tener en cuenta que no hayan objetos grandes, altos, que digamos tapen esa zona, o hacer la recomendación a los dueños, que deben tener en cuenta que no se pueden tapar las cámaras, cosa que tape a lo que queremos en realidad registrar. Es una recomendación muy importante, tener en cuenta que no queden espacios muertos o sin cubrir. Esa es la idea. También pues el tipo de lente apropiado, aquí es un tema muy importante. Por ejemplo, a veces tenemos espacios muy cerrados y un pasillo como este, y a veces queremos una cámara que tenga harto cubrimiento. Entonces, ¿qué va a pasar?
no nos va a dejar, digamos, ciertas dificultades. Entonces, por ejemplo, este pasillo que mida un promedio de unos 50, una cámara que tenga mucho cubrimiento, nos va a registrar mucho espacio, nos va a generar un espacio innecesario. Por eso necesitamos un lente más pequeño, por ejemplo de 3.6, de 4, que de esta manera mejore. Entonces ya no necesitamos que cubra tanta pared, sino que cubra más a profundidad el pasillo. Miren el de 2.8 que usamos mucho, es demasiado zona a los lados, y esto en la noche nos va a generar una contraluz con la infrarroja y va a evitar que se vea bien el pasillo realmente por el brillo que va a generar estos dos lados. Entonces es por eso que es importante el lente sea más reducido, que cubra cierta zona de relevancia. Entonces es importante, por ejemplo, en esos espacios tener en cuenta lentes que enfoquen menos área, porque no necesitamos tanta amplitud. Entonces de esta manera tener en cuenta eso, lentes, la amplitud del lente dependiendo del lugar. Entonces por eso es importante que tengan en cuenta el número del lente. Entonces si el número es más pequeño, más área cubre, así es en la medida de los lentes. Yo creo que hemos hablado de esto ya. Entonces si el número es más pequeño, es más amplio el espacio, y esto de noche nos puede generar contraluz y no se puede que sea demasiado brillante. También es importante, digamos, en el exterior, ya en la parte exterior, en la cámara apropiada. Puede ser una cámara que registra el agua, tiene que ser una cámara que registra la humedad, el vandalismo. Por eso siempre en el exterior usamos cámaras antivandálicas, ese es el nombre. Pues ya lo habíamos mencionado en videos anteriores, a cámaras que pueden resistir agua, golpes, y la cámara apropiada para fuera exteriores sería antivandálicas. Recuerden siempre evitar la contraluz. Por ejemplo, si ponemos una cámara, vamos a poner un ejemplo de una contraluz que a veces y si ponemos una en estas direcciones, puede que esta cámara que está muy de frente con la otra se va a generar una contraluz y no va a dejar ver el fondo. Entonces tiene que tener en cuenta que las cámaras tampoco queden tan de frente cuando las ponemos una contra otra para cubrir toda la zona. Hay que evitar eso. También en los interiores hacia el exterior es muy común que a veces se ponen cámaras frente a ventanales, ¿sí? O en la parte de afuera hay mucha luz, entonces también la cámara, la contraluz hace que no se vea bien. Aunque hoy en día muchas cámaras, la mayoría de cámaras traen un filtro que se llama WDR, y esto evita mucho la contraluz, pero sin embargo es tener en cuenta y revisar antes de instalar que la contraluz no le afecte tanto. A veces también la cámara se pone en el techo y delante de la cámara hay un bombillo en todo el techo o una lámpara, y esto ¿qué hace? Pues que genere mucho brillo y perjudica la visibilidad de la cámara. Entonces las zonas que están alrededor pues se van a ver obstaculizadas. Por eso es importante tener en cuenta estos puntos que nos falta. Entonces ya hablamos de la cámara apropiada para exterior. También dependiendo de la necesidad en el exterior, tener en cuenta que, por ejemplo, una cámara, a veces las personas nos dicen: yo quiero una cámara al otro lado de mi casa, que hay un posta, o que está la casa de mi vecino o fulano de tal que me la deja poner ahí, y entonces nos piden que pongamos la cámara al otro lado de la calle para que se le vea todo el frente de la casa o el negocio. Es buena idea, pero lo que pasa con este tema es que quedan muy lejos, y de pronto nos la obstaculizan, nos ponen un camión ahí, un carro grande, y lo parquean ahí y ya, perdió la visibilidad por 1 hora, 2 horas, en fin. Entonces hay que tener cuidado, a no ser de que la cámara esté en un ángulo bien alto, y en ese ángulo pues evite cualquier vehículo alto que lo ubiquen ahí. Supongamos aquí que esté a unos 8 metros de altura, pues ya evita
que si un camión lo ponen acá en esta zona, tape la cámara. Entonces pues todo se puede, ¿no? Pero pues hay que tener un análisis previo, echarle cabecita. Entonces a mí me gustan mucho en estos puntos porque me queda todo cerca y puedo conocer muchas cosas y me cubre todo el frente de los establecimientos. Pero en fin, ya a veces las personas insisten y pues hay que hacer caso y ya. En las cámaras que están en el exterior es importante la altura, no dejarlas tan cerca. Hay lugares que es muy peligroso y las pueden dañar. Entonces también asegurar muy bien y pues de tener en cuenta la iluminación LED, ¿no? A veces hay lugares muy amplios, entonces hay que tener en cuenta que la iluminación LED en la noche cubra bien el lugar. Tengan en cuenta que todo esto ustedes lo perfeccionan ya con el uso, ya conectando la cámara, analizando qué tanto cubre, qué tanto se ve, qué tanto de qué lado a qué lado, qué altura. Podrían ustedes cuando instalen tener una pantallita, estar ahí conectando con un cable largo, van probando y ya definen y dicen definitivamente ese es el lugar exacto. Entonces van marcando y ustedes van ya definiendo antes de instalar y pegar cables y meter canaletas y todo eso. Entonces ustedes con una pantallita o un monitor o con un probador de cámaras, entonces ustedes van ubicando, hacen con una medio instalación ahí el DVR, un cable y una cámara y van ubicando aquí, acá, a este lado, a este el otro lado, me queda mejor aquí, me queda mejor allá, aquí me tapa, aquí la contraluz, aquí la bombilla. Tienen en cuenta todos estos puntos que hemos hablado aquí. Quiero que me quede entonces de esta manera y todo eso ya lo van organizando. Entonces ya también ustedes échenle cabeza, analicen, sean astutos y de esta manera ustedes van a encontrar la manera correcta para ubicar los puntos y van a practicar. Básicamente con práctica ustedes van perfeccionando, pero tengan en cuenta estos puntos que les va a ayudar muchísimo. Bueno, estos aspectos importantes ustedes ya lo van teniendo en cuenta con el uso. Importante que se consigan una cámara y un DVR para que tengan en cuenta todos estos aspectos. Amigos, sería todo por este momento. Espero que cualquier duda que tengan no duden en dejar acá debajo del video y pregunten. Nos vemos.